¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Noticias últimas y urgentes de Venezuela. Existe alta preocupación por la presunta desaparición o muerte de Leopoldo López. Recordemos que López es el político de la oposición que fue encarcelado por orden de Nicolás Maduro el año 2013. Al momento, el gobierno ha prohibido que familiares y abogados puedan verificar en la cárcel la situación de Leopoldo López. Ante la exigencia, obviamente, de familiares, el gobierno lo único que ha hecho es mostrar un video de dudosa procedencia que aparentemente Leopoldo López está bien de salud. Ahí precisamente en imágenes vemos a la esposa de López intentando entrar a la cárcel. Amigos, definitivamente la crisis en Venezuela se agrava, se profundiza. Ya van casi 40 muertos en un mes de manifestaciones y protestas, más de 400 heridos. No se sabe la situación de presos políticos como Leopoldo López. Terrible la situación en Venezuela, señores. A continuación he subido un compilado de reportes de las últimas noticias de las últimas horas de Venezuela. Les invito a que puedan ver y escuchar y de esa manera se actualizan un poco de qué es lo que está pasando en Venezuela. Y al final del video, como siempre, déjenme sus opiniones y comentarios. ¿Por dónde debe encaminarse la solución a la crisis en Venezuela? ¿Será que la vía es lo que el gobierno ha propuesto, ir a una asamblea constituyente? ¿O es como la oposición dice, que es una gran farsa y que la única solución es que haya elecciones presidenciales a la brevedad? Por favor, déjenme sus opiniones, que los vamos a leer muy atentamente. La familia y el equipo legal del líder opositor venezolano Leopoldo López, encarcelado hace más de 3 años tras un juicio cuestionado a nivel mundial, exigen se les permita conocer de primera mano la situación del político. Y es que ya hace más de 30 días que no lo ven y el gobierno de Nicolás Maduro se limita a decir que todo se debe a un castigo. La situación cambió a un mayor nivel este miércoles cuando el reconocido periodista venezolano Leopoldo Castillo dijo vía Twitter que López había sido trasladado a un hospital sin signos vitales. Información que fue desmentida de forma inmediata por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. En su programa Con el Mazo Dando, Cabello presentó un video de López y dijo que era una prueba de vida para matar cualquier rumor. Escuche usted. Informe, este es un mensaje de fe de vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Les digo que estoy bien. Nuestra única fe de vida aceptable es que lo podamos ver. Ese video de fe de vida es falso. La familia de Leopoldo López dice que el video es falso y exigen verlo. Aseguran que la falta de información ha creado un clima de incertidumbre palpable en redes sociales y medios de prensa a nivel mundial, obviamente también en las calles de Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se unió al reclamo y exigió ver a López. Almagro dijo: exijo visitar a Leopoldo López, amparado en los compromisos que Venezuela tiene vigentes con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la OEA. Fue tan amplia la reacción a la noticia todavía sin sustento del presunto traslado de Leopoldo López a un hospital, que la información empañó o desvió la atención de muchos medios de la cobertura de otros hechos muy importantes en Venezuela. Este miércoles, que el día de ayer, el día más violento hasta ahora, ayer se lo reportamos completamente aquí en Conclusiones, en este nuevo ciclo de manifestaciones contra el gobierno. Solamente en Caracas se reportaron más de 400 heridos, solo en Caracas. Este jueves las protestas continuaron y con ellos los heridos y los enfrentamientos también. Salir de nuestra propia universidad a manifestar, ¿por qué? ¿Por qué no podemos? Yo le estoy exigiendo al Ejecutivo Nacional que cese la represión. Este jueves en Venezuela salieron a protestar los estudiantes universitarios. Su destino era el Ministerio de Interior y Justicia. Y se encontraron, como ya es costumbre en estas semanas de movilizaciones,
con los gases lacrimógenos de la policía militarizada. Rechazan el gobierno de Nicolás Maduro y piden elecciones. Y en medio de este clima de crisis y agitación, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela llegó hasta Washington para reunirse con el secretario de la OEA. Julio Borges le entregó a Luis Almagro un documento en el que el legislativo declara nula la solicitud de retiro de Venezuela de la OEA presentada por el gobierno de Nicolás Maduro. El secretario general también se refirió a Leopoldo López, el líder opositor encarcelado. Exigió verlo y condenó que su familia y sus abogados no han podido visitarlo en la prisión militar donde se encuentra por más de un mes. Los estudiantes venezolanos que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro intentaron marchar hasta el oeste de Caracas para protestar contra lo que consideran es una actuación excesiva de la fuerza pública contra las manifestaciones opositoras. Según el Ministerio Público, ya son 35 los muertos y más de 700 heridos desde que comenzaron las marchas a principios de abril. La manifestación partió esta vez desde la Universidad Central de Venezuela, la principal del país. Un contingente policial en las puertas de la universidad advertía que la marcha sería bloqueada. Una descarga continua de gases lacrimógenos contuvieron las intenciones del estudiantado. Su frustración fue devuelta con piedras, objetos y cócteles molotov hacia las fuerzas del orden. Altos funcionarios universitarios intervinieron para reclamar el derecho de los estudiantes a marchar. Yo le estoy exigiendo al Ejecutivo Nacional que cese la represión. No queremos un hogar más enlutado, no queremos un estudiante más caído. Son jóvenes, son el futuro de nuestro país, son estudiantes y no se lo vamos a permitir. Otras universidades también se sumaron a la agenda de protestas. Jóvenes de la Universidad Católica Andrés Bello marcharon hasta la sede de la Conferencia Episcopal para pedirle al Papa Francisco que su actuación permita conciliar y evitar mayores divisiones y muertes en el pueblo venezolano. A todo esto, la oposición venezolana denuncia que este miércoles se produjo la jornada más brutal de represión contra las protestas que comenzaron, como ya dijimos, en abril. Un muerto y cerca de 400 heridos fue el saldo de arduos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública solamente en Caracas este miércoles. La oposición acusa a militares y policías de excesos en su actuación, mientras el gobierno advierte que intenta neutralizar acciones terroristas. Osmari Hernández nos cuenta en su informe. Junto con su hermano y un grupo de jóvenes, Armando Cañizales, de 18 años recién cumplidos, se había replegado ante la actuación de tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana en la autopista Francisco Fajardo en Caracas. Cañizales continuaba protestando muy cerca en esta calle de la urbanización Las Mercedes, ubicada en el este de la ciudad. Sus allegados cuentan que estaba por inscribirse en la universidad para estudiar medicina como su madre, pero que prefirió anteponer la lucha por sus ideales. Y le dijimos, bueno, vámonos ya de regreso. Cuando, él no se quiso regresar en ese momento, dijo, no, yo me sigo aquí luchando por mi país, no quiso venirse y en cuestión de minutos, cruzó y recibió, el impacto que le atravesó la tráquea. Testigos dicen que repentinamente se desplomó en el pavimento. Cuentan que de inmediato fue trasladado hasta una unidad de atención médica. Y al momento de acceder a una de las motos de Salud Baruta, hace un paro cardiorrespiratorio, hace una exsanguinación y fallece. No podría decirte que fue un revólver o una pistola, lo que sí te puedo decir que es un proyectil de alta velocidad que produjo un orificio y que obviamente le produjo la muerte. Un comunicado de Venezuela Sinfónica rindió tributo al joven que formaba parte de la Sinfónica Juvenil José Francisco del Castillo, donde tocaba viola, una que, según resaltan, siempre vibrará en el recuerdo de quienes lo conocieron. Lamentan que un proyectil haya silenciado su música. Falleció producto de un disparo por arma de fuego, pero se le extrajo una esfera metálica cromada aproximadamente de 8 milímetros de diámetro.
En el lugar del suceso reposan los cartuchos de bombas lacrimógenas, perdigones e incluso esferas de vidrio o metras, como se les conoce localmente, aunque según la ley, su uso no está permitido para controlar manifestaciones. Las unidades de salud de Baruta y Chacao, municipios donde se desarrolló la protesta este miércoles en Caracas, reportan unos 400 heridos. La familia de Pedro Michel Yamine, de 22 años, ora por la recuperación de este joven que sufrió múltiples fracturas cuando una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana le pasó por encima en Altamira, en el este de la ciudad. Los pulmones se comprimieron, está entubado, no puede respirar, tiene pulmón artificial. En la noche estuvo grave, tuvieron que hacerle infiltraciones para sacarle la sangre. En este momento está estable, hay un poco de mejoría, pero está muy delicado. Su familia nos cuenta que Yamín, quien es fotógrafo profesional, ayudó a socorrer a Basil Lacosta, quien se convirtió en la primera víctima fatal de las protestas que apenas iniciaban en ese momento. Quienes conocen a Yamín aseguran que su deseo era continuar la lucha. Adora a Venezuela, salía a construir, nunca le gustó la destrucción, siempre ayudaba a la gente, incluso hacía recolectas para los indigentes de la calle. El Ministerio Público venezolano investiga el suceso en el que al menos 4 jóvenes resultaron arrollados por las unidades móviles militares. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, denunció que un grupo de terroristas atacó una unidad blindada militar, atendiendo los llamados de la oposición a la violencia. Según cifras de la Fiscalía General de la República, suman al menos 34 las personas fallecidas en medio de estas protestas antigubernamentales que se iniciaron en el mes de abril. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. Mientras tanto, en Washington, la OEA recibió el documento de la Asamblea Nacional Venezolana en el que se considera nula e inconstitucional la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de retirarse del organismo. La OEA estudiará su normativa interna, las leyes venezolanas y también la normativa internacional antes de pronunciarse con una decisión. El presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Julio Borges, entregó personalmente al secretario de la OEA, Luis Almagro, este documento aprobado por el legislativo. Este documento establece que la decisión del gobierno es nula porque los pactos internacionales sobre derechos humanos tienen rango constitucional y por lo tanto no se pueden abandonar, dice. Borges aprovechó su viaje a Washington para referirse a la reciente convocatoria de Nicolás Maduro a una asamblea constituyente. Es importantísimo que la opinión pública internacional sepa que lo que plantea Maduro es una constituyente que no va a ser electa por el voto universal, directo y secreto. Es simplemente una asamblea en la cual ellos quieren decidir a dedo quiénes van a esa asamblea. No va a ser electa popularmente. Es una manera de seguir huyendo al voto. Es una manera de seguir huyendo a lo que significa en este momento la obligación que tiene el gobierno venezolano de garantizar elecciones libres en el país. Por otra parte, en las últimas horas se ha generado una gran preocupación por la suerte del líder opositor encarcelado Leopoldo López. La noche de este miércoles, el rumor sobre el estado de salud de López causó zozobra. Desde el gobierno presentaron un video como fe de vida. Sin embargo, su familia exige verlo y presentó una acción legal en la que denuncian una desaparición forzosa. Gabriela Matute Urdaneta nos hace un recuento de lo que sabemos. El periodista venezolano radicado en Miami, Leopoldo Castillo, publicó a las 8:01 de la noche un tuit informando el supuesto traslado del opositor a un hospital porque no tenía signos vitales por intoxicación. A las 9:33 de la noche, Lilian Tintori, esposa de López, dijo a través de las redes sociales que se estaba trasladando hacia el hospital militar para obtener información. El senador estadounidense Marco Rubio se hizo eco de la situación en su cuenta de Twitter. A las 9:52 de la noche comentó sobre el supuesto estado de salud de López. Ellos tienen que responder. Lilian Tintori, la madre de Leopoldo López y uno de los abogados del líder opositor, acompañados por dirigentes políticos, exigieron en el Hospital Militar de Caracas conocer si en efecto Leopoldo López había sido llevado allí. Para en estos momentos lo importante es saber qué pasó con Leopoldo, si lo trajeron aquí, que nos den información oficial. Eso es lo que estamos exigiendo, información oficial directa, inequívoca, clara, de la autoridad que legítimamente está instruida y facultada para hacerlo. Leopoldo, te voy a aclarar, la fe de vida
la ponemos nosotros. A las 10:44 de la noche, durante su programa televisivo en uno de los canales estatales, el diputado oficialista Diosdado Cabello presentó las imágenes del líder opositor, según dijo, como una prueba de que el gobierno de Nicolás Maduro es atacado por una conspiración de la derecha mundial. Es un video en el que se pueden ver algunos cortes de edición. López inicia anunciando el día y la hora en que supuestamente se grabó el video. Mientras tanto, y a falta de respuesta, Lilian Tintori, la madre de López, Antonieta Mendoza, y su abogado Juan Carlos Gutiérrez se trasladaron a la cárcel de Ramo Verde para exigir verlo. Una fe de vida. La fe de vida se da cuando... Acompañados por miembros del Partido Voluntad Popular, creado por Leopoldo López, realizaron una vigilia en las afueras de la cárcel. A las 6:22 de la mañana de este jueves, Lilian Tintori cuestionó la veracidad del video sin ofrecer detalles. Nuestra única fe de vida. Insiste en que la única fe de vida que aceptará es ver a Leopoldo. La última vez que lo vio fue a principios de abril, aun cuando le corresponde visitarlo 3 días a la semana. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, también exigió que se le permita visitar a Leopoldo López, asegurando que se están parando los compromisos que Venezuela tiene vigentes con el sistema interamericano de derechos humanos. La defensa de Leopoldo López presentó este jueves un recurso de acción de habeas corpus, denunciando una situación de desaparición forzada de personas ante la incomunicación y la ausencia de información. No es la primera vez que desde la oposición política de Venezuela se cuestionan las condiciones de su detención, entre ellas los severos aislamientos que aseguran sufre López reiteradamente. Alegan que le impiden ver a sus familiares y abogados. El gobierno nacional ha negado incurrir en esas prácticas. Sin embargo, a finales de abril, el defensor del pueblo venezolano, Tarek William Saab, aseguró haber mediado para que se restablecieran las visitas y asistencia legal. Leopoldo López fue sentenciado en septiembre de 2015 a casi 14 años de prisión por 4 delitos relacionados con las protestas de febrero de 2014. Gabriela Matute Urdaneta, CNN, Atlanta. Y para conocer lo que está pasando con Leopoldo López, nos comunicamos con su abogado, Juan Carlos Gutiérrez, quien nos acompaña desde Caracas. Juan Carlos, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, todos estamos pendientes si ha habido alguna novedad con Leopoldo López. Patricia, buenas noches, gracias por la invitación. Mire, es muy grave que durante el día de hoy, la madrugada de hoy, no se tuvo ningún tipo de información oficial de la cárcel de Ramo Verde respecto a elementos que son fundamentales para cualquier persona que se encuentre bajo privación de libertad. Número 1, la certificación de que se encuentra en la cárcel de Ramo Verde. Número 2, las condiciones de su reclusión. Número 3, su estado de salud y la pretendida justificación para mantenerle bajo un régimen de incomunicación y aislamiento total en los términos como se encuentra Leopoldo López. No hubo información directa de ninguna autoridad militar, no se permitió bajo ninguna forma el acceso de los abogados a la cárcel de Ramo Verde, pese a que el día de hoy es un día hábil durante unas horas reglamentarias para que nosotros como abogados pudiéramos ingresar allí. Nos mantuvimos hasta finales de la tarde y no hubo forma ni manera de obtener una información seria ni que se permitiera nuestro acceso. Bueno, para comenzar, ¿por qué está incomunicado Leopoldo López? ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, eso es lo grave, Patricia, que no existe una información oficial, seria, legítima, clara, inequívoca, que nos informe el motivo de la incomunicación. Si se hubiera tratado de una sanción administrativa, pues debió haber existido un procedimiento previo que culminara en un acto, en un documento, en un acto administrativo sancionador que nos debieron haber entregado para efectos de intentar acciones legales. Pero es que eso nunca ha ocurrido. Nunca sucedió un par de veces donde nos entregaron, no ha ocurrido en donde nos han entregado una notificación, pero no ha existido procedimiento previo. Nosotros hemos impugnado esa mala práctica ante los tribunales, pero durante este periodo de tiempo no ha existido ningún tipo de información, ni siquiera respecto a una sanción de naturaleza disciplinaria y mucho menos la entrega de un acto administrativo que tiene que ser entregado por escrito a los abogados para efectos de los recursos. Y esa situación no ha ocurrido. Ahora, uno se pregunta, ¿cómo un periodista con la credibilidad de Leopoldo Castillo, con el alcance, ¿no?, de su cuenta de Twitter, cómo un senador como Marco Rubio
pueden tuitear o retuitear, no tuitear, una información que causa tanta zozobra y que pareció ser un rumor. ¿De dónde salió esa información? ¿Sabemos cómo le llegó esa información a Leopoldo y a Marco Rubio? Mire, esa situación se desconoce, pero el problema y la gravedad no es el contenido de la información. La gravedad que existe, y ya vamos para 24 horas desde que esa misma información ha sido transmitida, es que no hubiera sido permitido el acceso a Leopoldo López para tener la información directa de su expresión, de su voz, en lo relativo a lo ocurrido. Lo grave es que la autoridad militar de Ramo Verde, su dirección, de manera no ha informado de una manera directa cuáles son las condiciones de Leopoldo López. Eso sí lo consideramos de extrema gravedad. Las informaciones se difunden y es nuestro deber confirmarlas o no, pero solamente se ha tenido una información de una autoridad del hospital militar que ha dicho que no se encontraba allí Leopoldo López, pero de la cárcel militar de Ramo Verde no se ha emitido ningún tipo de información. Claro, bueno, porque estos tweets decían que estaba muy grave de salud, que se había trasladado a este hospital militar sin sus signos vitales, y eso por supuesto preocupa mucho. El video que publicó en su programa de televisión Diosdado Cabello, el diputado Cabello, inicialmente la familia y algunos dijeron que no creían en el video. Ya están reevaluando esa posición. Si ese video es falso, entonces el que habla no es Leopoldo López o es un montaje, en fin. ¿Cuál es la evaluación que hacen? Porque me parece que pues el video por lo menos clarifica la fecha, y por lo que se dice y se muestra, Leopoldo López está bien de salud. Mire, ese video en este momento está siendo sometido a un análisis pericial por expertos en la materia, para que ellos emitan un concepto respecto a elementos que nos preocupan. El primer punto es que tiene cortes de edición. Ya con esa característica pierde eficacia probatoria, pero también se nos ha informado de ciertos elementos de luces difuminadas, de rostros ocultos, entre otros detalles que tiene el video, como por ejemplo la presencia de un cinturón en el pantalón, que es una prenda que es de prohibido uso en las cárceles venezolanas, entre otros detalles que están siendo objeto de análisis. Eso es un medio probatorio totalmente inidóneo para certificar si señor López se encuentra en la cárcel de Ramo Verde, para certificar sus condiciones de reclusión y también su estado de salud. Eso es lo que necesita, es un análisis médico. En todo caso, pues, si encontramos elementos suficientes que indiquen la existencia de forjamientos o alteración o suplantación de identidad, pues se intentarán las acciones penales pertinentes. Pero lo que produce la prueba de certeza inequívoca respecto a las condiciones de Leopoldo López, pues necesariamente es el contacto directo con este, bien sea con su familia o bien sea con sus abogados. Nosotros le decíamos hoy a los soldados de la Puerta de Ramo Verde, ustedes son los más interesados que nosotros entremos, porque si realmente Leopoldo López se encuentra en buen estado de salud, que es lo que Dios quiera que sea así, y es lo que deseamos, y en especialmente a su familia, pues nosotros lo vamos a constatar y lo vamos a informar, claro, sin absolutamente nada más que decir. Entonces ellos serían los primeros interesados que eso ocurra. Pero precisamente, Patricia, esta falta de información calificada y seria, es lo que genera incertidumbre, mortificación, preocupación y enerva una situación de rumores que lo que afecta no solamente es a la familia, sino que realmente tiene afectaciones de carácter público. Tengo dos preguntas para dos respuestas breves. Hace poco vimos en una entrevista que le hicieron a Antonieta, la madre de Leopoldo, la cadena de televisión británica BBC, y veíamos a Antonieta hablándose a gritos con Leopoldo López. Ayer lo intentaron frente a Ramo Verde, lograr mandarle una pregunta a gritos para que Leopoldo López conteste. No fue posible porque ese acceso a un área posterior, a un patio trasero de la cárcel de Ramo Verde fue bloqueado. Entonces no hay forma incluso de llegar a ese lugar. Okay. Y ese video
con la madre de Leopoldo lo que demuestra es el estado de incomunicación y de aislamiento, que la única forma de expresión que tiene con su familia es a gritos. Ni siquiera en este momento esa situación puede realizarse. Bueno, y otra cosa que a mí personalmente me llamó la atención fue, bueno, el cuerpo corpulento de Leopoldo López. Desde que usted lo vio, está haciendo ejercicio, en fin, como pareciera que alzara pesas, se lo ve un hombre físicamente muy activo. Mire, uno de los elementos que le ha permitido a Leopoldo López soportar esa tortuosa e injusta prisión es justamente un régimen que lleva él, un régimen muy estricto con un horario que él se ha establecido con actividad no solamente de naturaleza intelectual, espiritual, religiosa y también física. Yo no soy la persona más adecuada para establecer su masa muscular ni su corpulencia, pero sin embargo puedo certificar en las conversaciones que constantemente tenemos